Buen día, jóvenes. Pues bueno, vamos al último tema referente a lo que es el pasado simple. Tú tienes que recordar que en pasado simple podemos utilizar lo que es el verbo to be, que es la imagen que estoy poniendo ahí, o bien el auxiliar did. Primero vamos a checar precisamente lo que es el pasado simple con el verbo to be. Y si te das cuenta, el verbo to be, según aquí explica, va a ser o vas a utilizar lo que es el was, ¿sale? O lo que es el were, ¿ok? Hay dos enunciados donde ambos están en pasado y aquí nos está expresando, ¿no? Por ejemplo, Judy wasn't at home yesterday afternoon. Judy no estaba en casa ayer en la tarde. Y bueno, en este caso es plural. Ya sabes que siempre que hablamos del verbo to be, tienes que identificar si es plural o singular. En la segunda opción dice, there weren't many cars in Mexico many years ago, ¿no? No había muchos carros en México hace muchos años. Y bueno, ahí viene la estructura. Recuerda que cuando haces pregunta, lo único que haces es hacer un cambio, ¿no? Inicias con el to be, ya sea singular o plural, y luego sigue el sujeto, y en este caso, recuerda, no vas a agregar otro verbo, solamente es cuando estás utilizando solamente el verbo to be sin ningún otro. Abajo viene la explicación de cuáles son con was y cuáles son con were. Recuerda que en presente simple utilizas am, is y are. Am, is y are. Esos tres van a ser sustituidos por was, ¿no? ¿Cuándo es entonces? Cuando hablas de él, de ella, de él hablando de una cosa o de la primera persona. Y todos se sustituyen por el was. Por eso, si puedes ver ahí, dice she, he, it, I was at the party last week. Y para los plurales, todos los demás, que son plurales, utilizamos el were. Forma negativa, solamente agregas el not, o en este caso la contracción wasn't, y lo mismo sucede en aquel lado. ¿Vale? Entonces, aquí es importante que recuerdes que el pasado simple se puede componer de lo que es el verbo to be y también de lo que es cualquier otro verbo. Vamos a seguir viendo la otra estructura. Bueno, antes de ver esa otra, aquí un par de ejemplos más. Aquí recuerda que el verbo to be lo utilizamos para varias cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de nombre, edad, nacionalidad, profesión, origen, que fue o que es parte de lo que es este verbo, lo que se puede expresar, pues aquí más ejemplos, ¿no? Dice aquí que puedes utilizar en el pasado para origen, ¿sale? Recuerda la famosa pregunta, where are you from? ¿De dónde eres? ¿Cómo sería en pasado? Pues solamente pones en vez de el are, pones el where, ¿no? Ya dijimos que dependiendo de si es plural. Aquí tenemos dos ejemplos en forma singular. Cuando hablas de origen, where was Hernán Cortés from? ¿De dónde era? ¿Sale? Hernán Cortés. Estás hablando del origen, recuerda que ahí utilizamos el from. Y a la respuesta, he was from Spain. ¿Ok? Nationality, what nationality was Winston Churchill? He was English. Profession, what were Dali and Picasso? ¿Sale? ¿Qué eran? Refiriéndonos a su profesión. They were painters. Y más abajito, ahí te puedes dar cuenta, estamos hablando de lo que es la edad. Acuérdate, vas a hablar siempre que hablemos de edad es con el verbo to be. Y estamos hablando de cuán viejo eres tú. ¿Sale? Nunca utilizamos el verbo have. Ten cuidado con eso, siempre hay errores con eso. Y si fuera en pasado, pues igual, ¿no? En vez de utilizar is, ya sabemos, utilizamos was. Si es plural, are. Y en pasado, were. Dice, we can use the verb to be for age. Podemos utilizar el verbo to be para edad. Dice, how old was Tom last year? ¿Sí? ¿Cuán viejo era Tom last year? A nuestro idioma, maquillado sería cuántos años tenía Tom el año pasado, ¿no? Pero acuérdate, en inglés no es tener, es era. Él era 12 años viejo el año pasado o él era 12 años. ¿Sale? Entonces, ten cuidado con eso. Solamente sustituye el was. Si no vas a utilizar was o were, es decir, ser o estar, cualquier otro verbo, entonces vamos a la estructura para todos los demás verbos que quieras hablar o utilizar en pasado.
Y es precisamente esta. Dice ahí, we use simple past to express complete action at a definite time in the past. ¿Sale? Ese es su concepto. Vas a expresar acciones completas, acciones que ya iniciaron y ya terminaron en el pasado. ¿Ok? Es importante que más o menos te grabes los conceptos para que no confundas un tema con otro. Bien, ahí nos dice que cualquier otro verbo que no sea ser o estar, vas a utilizar esta estructura. ¿Qué lleva la estructura? Un auxiliar. Recuerda que en inglés los auxiliares no tienen significado, solamente son la clave para identificar el tiempo en que se te está preguntando. Aquí en la forma interrogativa dice, ¿Did Carmina stay home last night? ¿Sí? Carmina permaneció en casa anoche. Tú escuchas did y quiere decir que se te está preguntando en pasado. ¿Sale? Entonces es como la clavecita, por así decirlo, de que es una pregunta en pasado. Es la misma estructura del presente simple que ya vimos. Si tú le cambias este did a do, todo lo demás está correcto. Solamente es la clave para identificar que es un pasado, un presente, inclusive un futuro. ¿Sale? Entonces, para eso nos sirven. Si tú quieres traducir el did a nuestro idioma, no existe. ¿Sale? Esa traducción no existe. Solamente es la clave, por así saber, por así decirlo. ¿Dónde estamos haciendo en nuestro idioma el tiempo o el cambio del tiempo? En el verbo. Carmina permaneció, stay es permanecer, o estar en este caso. ¿Sale? Entonces, en inglés el verbo va en forma simple, si te das cuenta, es auxiliar, sujeto, verbo en forma simple y el time expression al final. Es una pregunta directa. ¿Carmina estuvo en casa o permaneció en casa anoche? Forma afirmativa, yes, she stayed home last night. Sí, ella permaneció en casa anoche. Aquí, este es un tema muy sencillo. Lo difícil es, o lo poquito complicado es que tenemos que grabarnos los verbos en pasado. Saber, por ejemplo, que stay es un verbo regular y al ser un verbo regular le agregamos solamente la terminación ed. ¿Cómo sabemos cuál es un verbo regular y cuál no? No hay una fórmula. Tienes que memorizar cada uno de ellos para que puedas utilizarlo o puedas expresarlo o puedas escribirlo. Por eso te digo que eso es lo complicado. La estructura no. La estructura es auxiliar, sujeto, verbo en forma simple y el complemento. ¿Sale? Entonces hay que memorizar stay, regular, se agrega ed. Y la pronunciación es como si fuera una T al final. Stayed. ¿Ok? Todos los verbos que terminan en ed, la mayoría son, o la pronunciación es como si fuera una D o una T al final. Bien, otro ejemplo. Did the people dance at the party last night? Forma en plural, eso no importa si es singular, plural. El did es para todos los sujetos. Por eso digo que es muy sencillo. ¿La gente bailó en la fiesta anoche? No, ellos no. No, they didn't dance at the party last night. ¿Ok? Pregunta, bueno, otra pregunta, o más bien agregando un question word, porque acuérdate que hay preguntas directas y preguntas específicas. Las específicas son las que llevan el question word, ¿no? El qué, cómo, cuándo, si te das cuenta, nada más agregas o va antes de lo que es el did, y lo demás, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Sujeto y verbo. What did they do? ¿Qué hicieron? They walked. Ellos caminaron. ¿Ok? Entonces, no es complicado, solamente te pido que memorices los verbos. Por eso la tarea anterior de que tenías que ir agregando algunos verbos en pasado para que los vayas identificando. Te digo, si fuera un verbo regular o irregular, eso no importa. ¿Ok? Por ejemplo, go es un verbo no regular y lo pones aquí, no pasa nada porque en la pregunta el verbo no se transforma. En la única parte donde tú vas a transformar el verbo es en la forma afirmativa. Ahí es donde tú tienes que saber cómo es el verbo, cómo lo debes de conjugar para cambiarlo, ¿no? Mira, por ejemplo, dijimos go. ¿A dónde fue Carmina anoche? Solamente cambiamos stay por go y sería igual, ¿no? Aquí. Bueno, es que dijimos a dónde fue, pero si lo ponemos acá, vamos a poner las tres formas. ¿Fue Carmina a casa anoche? Did Carmina go home last night?
¿Sale? Aquí no pasa nada, el verbo como lo conocemos. Aquí es donde tendríamos que cambiarlo, ¿no? Aquí es donde tendríamos que poner el verbo en pasado de un verbo que como este que es irregular. Ella fue, ¿no? She went. ¿Sale? Go cambia a went. ¿Ok? Las personas fueron a la fiesta. Did the people go? Aquí no hay problema. Aquí es donde tenemos que... aquí tampoco, de hecho, porque es en la negación, ¿no? No, they didn't go. Siempre que haya auxiliar, ya sea en la pregunta o en la negación, el verbo va en forma simple. Ojo con eso. Aquí igual. ¿A dónde fueron ellos? Where did they go? Quedaría así. Y aquí es donde tendríamos que poner el verbo en pasado. They went. ¿Sale? They went to the park. They went to Mexico City. Etc. ¿Ok? Entonces, solamente es memorizar esta estructura y aplicarla en tu tarea. Vamos a darle una checada a tu tarea, brevemente, como siempre lo hacemos. Mira, pues así aparece. Entonces, si te das cuenta, en la primera instrucción dice complete the sentences. Vamos a completar el ejemplo. I don't watch TV last night. Perdón, I didn't. We are talking about the past. Entonces, pues ya viste que tienes que complementar con el verbo que está entre paréntesis, ¿no? Si lo tienes en forma negativa, pues hay que agregar el didn't y luego el verbo en forma simple. Si está en forma positiva, pues hay que poner el verbo en pasado simple. Tienes que identificar si play es regular o irregular, ¿no? Entonces, on Saturday I played y ponemos nuestro verbo en pasado. Jugué juegos de computadora. ¿Ok? La número 2, my mom, not cook. No, not. Hay que agregar el auxiliar, ¿no? Didn't cook. ¿Sale? Y así sucesivamente. En la parte de abajo, vamos para abajo, vamos a utilizar la estructura, la misma estructura que vimos hace ratito, utilizando o viendo el did. Ahí las palabras están mezcladas, pues solamente checa la estructura que acabamos de ver y le das orden, ¿no? Ya dijimos que va primero el auxiliar, ¿sale? Mira, aquí están todos regados en el ejemplo. El auxiliar, luego la estructura nos pide el sujeto, luego el verbo en forma simple porque es pregunta y luego el complemento. Did you meet them last night? ¿Ok? Y lo mismo todos estos, ¿sale? También vimos si hay un question word, ya sabemos que va todavía primero. Ahí vas comparando, ¿no? La estructura que acabamos de ver. Y ya, solamente son los ejercicios. A ver, dame un segundo. Referentes a lo que es el acomodo de las palabras de la estructura, ¿sale? Sí, pensé que había otro, pero no, nada más, ¿ok? Entonces, ten cuidado ahí si encuentras alguno con lo que es el verbo to be, y si no hay ninguno, no te preocupes, ya sabes cómo utilizar lo que es el was o were, ¿sale? Muy bien, pues que tengas excelente día, hasta luego.